Buenas noches, qué gusto estar con ustedes otra vez. Mi nombre es Olga García, soy psicóloga y tengo una especialidad en tanatología. El día de hoy, les digo, qué gusto vamos a estar con ustedes compartiendo con ustedes y cáncer de mama, México. Y vamos a hablar de un tema que es muy importante, considero yo, no sé qué opinen ustedes, me gustaría que lo comentaran, lo que es la depresión. ¿Sí? La depresión es un trastorno de personalidad y en este caso depende del nivel, por ejemplo, si lo vemos como un trastorno de personalidad a nivel normal, porque todos somos neuróticos y en un momento dado podemos tener ataques de depresión, de ansiedad, etcétera, pero también cuando es más patológico, entonces ya hablaríamos de una psicosis depresiva o una psicosis maníaco-depresiva, según sea el caso. Pero la depresión la vamos a tomar ahorita como un trastorno de personalidad, como no vamos a entrar dentro de la psicosis, sino como de la manera más natural y más normal que somos todos, porque les tengo noticias que todos somos neuróticos. Entonces sí es importante que entendamos esta parte. Hablamos también el otro día un poquito de la depresión cuando hablamos de duelo. La depresión se puede presentar en diferentes etapas de la vida. Cuando tenemos una pérdida, cuando cambiamos de trabajo, cuando tenemos situaciones adversas, ¿sí? Un divorcio, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad. Entonces, en ese sentido, podemos tener episodios de depresión. Pero cuando ya es patológica es cuando nosotros ya la vivimos de manera permanente, ya es parte de la vida. A veces no sabemos ni por qué estamos deprimidos, pero ya no tenemos esta situación, este ánimo de hacer cosas. Además del término depresión, como que de repente lo hemos abaratado mucho en el sentido de que te pregunto, oye, ¿cómo estás? No estoy en depre, estoy en la depre, ¿no? Y realmente, pues no es así. La depresión es un trastorno de personalidad difícil para quien lo enfrenta. Y no se trata tampoco de que digamos, bueno, es que soy débil, las personas débiles solamente se deprimen. No, 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 no. La realidad es que la depresión nos puede causar muchos problemas y muchas situaciones adversas. Entonces, se caracteriza la depresión por presencia de tristeza, pérdida o interés de hacer las cosas, sentimientos de culpa, trastornos de sueño y puede llegar a hacerse crónica o recurrente, ¿sí? A provocar que tengamos deficiente desempeño laboral o personal, ¿no? La depresión, pues las causas un poquito ya las vimos hace un momento, que pueden ser de manera, una situación que nos provoca la vida, pero también existe una depresión que se conoce como depresión endógena. Esta depresión es una predisposición hereditaria, llamémoslo así, ¿no? Aparentemente no hay una causa externa que la esté motivando, sino que la depresión se da porque pues, me siento deprimido, me siento triste, hay una disminución de la serotonina. Muchas veces la depresión se tiene que tratar con el psiquiatra en relación o en conjunto con un psicólogo, porque también yo creo de esta parte el psiquiatra nos puede dar el antidepresivo cuando es una depresión endógena, pero también es importante que nosotros entendamos por qué nos estamos deprimiendo. Si efectivamente nada más es la falta de serotonina o sustancias que nos afectan a nuestro desempeño, pero también muchas veces hay una combinación entre la depresión endógena, que es la que parte de orgánica, digamos así, y la exógena, que es aquella que se da por factores ambientales o por situaciones que la vida nos va presentando, como son alguna pérdida, lo que les había comentado hace rato, un dolor que nos causa, pero también es importante que todo este tipo de cosas duran un tiempo, no son permanentes. Entonces, cuando ya excede el tiempo, ya estamos hablando de una depresión que no es parte de, por ejemplo, hay ocasiones en que, por ejemplo, se nos muere un perrito, porque ahorita los perritos son parte de la vida, ¿sí? Son parte de la familia también. Además, ya no es como antes que los tenían ahí en la azotea arrumbados, ahora son parte de la familia. Incluso hay gente que tal cual lo dicen perrijos, ¿no?
Entonces, aunque sepamos que los perros viven tantos años, talala, talala, cuando perdemos un cachorro, por ejemplo, podemos entrar en depresión. Cuando pasa en la etapa del duelo, porque lo vivimos como tal, se vive un duelo como si fuera una persona. Entonces se vive el duelo del perrito, se perdió, tal. Pero cuando esa depresión ya pasa de un tiempo, entonces ya no es una depresión normal y no es parte del duelo. Se vuelve un trastorno de personalidad. ¿Sí me explico? Esto es lo que pasa cuando la depresión ya se hace como una patología o un trastorno de personalidad. Entonces debemos entender que la depresión endógena es la que falta de sustancias como serotonina en nuestro organismo, entre otras, y la exógena es la que la provoca el medio ambiente, las situaciones que me están generando en este momento de la vida algún padecimiento, algún trastorno y que me ocasiona esa tristeza o esa falta de ganas de hacer las cosas, ¿sí? Dentro de las características de la depresión tenemos que se presenta desinterés por todas las cosas que hacemos la mayor parte del día. A veces podemos estar haciendo las cosas, pero de manera muy mecánica, sin entusiasmo, ¿no? Me acuerdo yo mucho de Largo. ¿Se acuerdan ustedes de ese programa de Largo cuando decía, estás contento? Sí, poco. Hagan de cuenta que ese podría ser una de las características del paciente depresivo. No manifiesta el entusiasmo por hacer las cosas ni en la vida ni nada. Su vida es muy plana también, ¿no? Muy X. Hay carencia de interés o de realizar actividades placenteras, ¿no? Por ejemplo, puede estar viendo una película muy divertida y puede voltear a verlos y, bueno, ¿de qué te ríes? ¿Qué te pasa? No hay interés, no disfruta de la comida, por ejemplo, no disfruta de un paseo, no disfruta de absolutamente nada. Aquello que a uno le puede provocar placer, en ocasiones el depresivo no lo disfruta, ¿no? Simplemente comerse bueno, ahorita con este frío tomarse un café, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no las disfruta. Puede haber también un aumento o disminución del apetito. Esto que puede ser que no quiero comer, no como, no tengo hambre, como no me causa placer, tampoco lo tomo. Pero también puede ser lo contrario, que me den ataques de ansiedad, que me dé ansiedad, entonces lo que hago es que como, ingiero muchos alimentos y en ese momento, ¿qué pasa? Empiezo a subir de peso. Entonces, estos son los extremos, digamos, en cuanto a la alimentación, que dejo de comer, el depresivo deja de comer o come en exceso. Esto también es otra de las características del depresivo, es entrar en esto por la misma ansiedad. Puede haber también un exceso o falta de sueño, ¿sí? Les decía yo el otro día la canción de Manuel de Quiero dormir cansado, que les comentaba yo, es la canción del deprimido. ¿Por qué? Porque me duermo y me olvido de todo. Me pierdo en mi sueño, en el dormir, aunque a veces no duermen tan bien por la misma situación que le genera la ansiedad y el desgaste. Entonces ese tipo de cosas hace que el depresivo duerma en exceso, ¿sí? O se pierda un poquito el paciente depresivo o la persona que padece depresión. O por el contrario, puede despertar cada rato en la noche o no puede dormir, ¿sí? La ansiedad, la angustia que le provoca todo esto puede hacer que no duerma del todo. O realmente pues, tampoco descansa, ¿no? Porque está pensando en una serie de cosas que también les comento que muchas veces o la mayoría de las veces son inconscientes porque no se da cuenta de esto que está viviendo, ¿no? O sea, porque ahorita lo vamos a ver, pero parte del tratamiento es entender por qué estoy deprimido, qué me genera esta depresión, ¿sí? Puede haber también un acelere o un retraimiento de la actividad física, ¿no? Que de repente quiera hacer las cosas. Fíjense, esto es muy extremoso, el padecimiento del paciente depresivo, que de repente no quiere hacer las cosas, no, pues no tengo ganas, no quiero hacerlo, o que se acelere y diga, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, que se vuelva en esa parte de hacer actividades que sean muy rápidas, ¿no? Para estar ahí, no pensar.
¿no? No pensar. El hecho de yo estar embotada en haciendo cosas, no pienso, pero también de repente, pues, igual me la llevo calmada, total, no pasa nada. Son características del depresivo. Una fatiga crónica. Si no duerme, no descansa, está en el letargamiento, entonces que hay una fatiga crónica, ¿sí? También puede haber sentimientos de minusvalía. Yo no soy merecedor de, no merezco cosas lindas. La autoestima decae también mucho en el paciente depresivo porque no se siente merecedor de cosas lindas o de cosas buenas, ¿no? Entonces aquí también es importante esto, que entendamos la parte de que el paciente depresivo necesita también activarse el tratamiento, que ahorita lo vamos a ver. Les decía, la falta de capacidad también para concentrarse. A veces le cuesta trabajo concentrarse, no sé si, a todos yo creo que nos ha pasado en alguna vez porque hemos sentido parte de esto, no porque seamos patológicos, pero todo esto lo vivimos en algún momento de la vida. O no les ha pasado que de repente están, ay, estoy leyendo un libro y de repente no entendí, ¿no? Y no entendí y me pierdo y vuelvo a regresar, ¿no? Falta de concentración, no me acuerdo o no me concentro en lo que estoy leyendo o en lo que estoy haciendo. Esto también es una de las características del depresivo. No se concentra, también puede tener carencia de risa, lo que les decía hace rato, con el ejemplo de largo, ¿no? Sí, no hay nada que me cause risa, de verdad, nada me motiva. Yo me acuerdo que tenía un paciente hace tiempo que de hecho era depresivo y le daban el antidepresivo. Y esta persona decía, es que yo no quiero tomar antidepresivo, pues tómalos, porque es importante que con este antidepresivo aprendamos a manejar también qué es lo que te está generando la depresión. ¿Por qué? Porque también a nivel a nivel de pensamiento, algo me está provocando la depresión también. Entonces, por eso es lo que les comentaba hace rato, tratarlo de manera interdisciplinaria, ¿sí? Puede haber también presencia de enojo, irritabilidad, berrinches, ¿no? Enojo con la vida, enojo con todo, ¿por qué me pasa esto a mí? Este, inestabilidad emocional también, ¿no? Esto no me agrada, ¿sí? Entonces, son parte de las cosas que tenemos que ir viendo y manejando, ¿sí? Con el depresivo. Nunca se divierten, para ellos no hay una manera de divertirse. Nada me gusta, no quiero divertirme. ¿Por qué? Porque no les interesa, no es que no quieran. A lo mejor ellos quisieran también tener otro tipo de ideas o de pensamientos, pero no les es posible manejarlos. Por eso es importante entender cómo puedo manejar la depresión y cómo entenderla si es que yo la padezco. Y si la padece alguno de mis familiares, entender cómo es que esa depresión se les va dando, que no es que no quieran divertirse, que no quieran participar, que no quieran convivir con la familia, sino simplemente que tienen depresión, que tienen un padecimiento que les está generando algún conflicto. Uh-huh. Pueden somatizar, pueden tener dolores de cabeza, de estómago y todo esto. Si nosotros nos damos cuenta cuando tenemos alguna situación adversa, a veces nuestro organismo reacciona de diferente manera, ¿no? Hay quien cuando tiene alguna situación, algún problema, le duele la cabeza. Hay quien le duele el estómago, la emoción de algún sentimiento. Entonces, esto mismo le pasa al depresivo, ¿sí? Puede somatizar y sentir que se siente mal y no pasa nada. Puede tener también sueños y fantasías de muerte, pensamientos de muerte también. La vida no vale la pena. ¿Para qué estoy aquí? Si no valgo la pena, no vale la pena todo esto que estoy viviendo. Entonces, sí es importante entender al paciente depresivo. Hay que tratar de atenderlo. También puede tener muchas desilusiones, una conducta sexual es parte del placer, ¿no? No disfruta el sexo, no disfruta esa parte si es que es un adulto con pareja y de repente la misma pareja no lo puede entender cómo es que no quiere tener relaciones, pues porque está deprimido y esto también le genera ciertos trastornos de personalidad. Entonces aquí no hay placer, no hay nada. Todo lo que sea placentero para el deprimido no se vale, no lo ve como parte de la vida, ¿no?
Y entonces esto es lo que debemos entender en el paciente. Hasta aquí lo que les quiero comentar, si alguna persona presenta 5 o 6 síntomas de lo que les he platicado, de las características que tiene, busquen ayuda, por favor, porque sí es importante que entendamos esto. La vida hay que disfrutarla y hay que vivirla y no podemos estar todo el tiempo viviéndola con esta manera de tristeza y de que no valga la pena, ¿no? Permítanme saludo a María Ríos. Buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Si tienen dudas, por favor, compártanlas. Entonces, esto es parte de lo que cómo funciona el depresivo. Yo hace rato les comentaba que hay un tratamiento que es el farmacológico, el cual les da el psiquiatra. El psiquiatra es el encargado de dar este tipo de medicamentos. Muchas veces vamos con el médico y nos pueden decir que nos tomemos el diazepam, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, y nos lo receten porque no puedo ir a comprarlo a la farmacia sin receta médica. Pero sí yo les recomendaría que fueran con un psiquiatra, porque él es el que está encargado de verificar y de identificar que efectivamente lo que tienen es una patología de depresión, y que no nada más es una tristeza temporal. Esa es la parte importante. Y también hay diferentes enfoques terapéuticos a nivel psicológico, que busquemos también ayuda psicológica, lo que les decía hace rato, porque también la depresión no es nada más de que digamos, bueno, es que me siento mal, con mi pastillita ya me alivio, pero ¿cuánto tiempo voy a usar esta pastillita? ¿Cuánto tiempo me la va a dar el psiquiatra? ¿Cuánto tiempo me la va a dar? Entonces yo, desde mi punto de vista o de mi deformación o formación profesional, yo sí les recomendaría que quien padezca algún tipo de depresión busque apoyo psicológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender qué es lo que me está generando la depresión, qué es lo que en mi vida me está faltando o qué situaciones he vivido que me impiden realizar el disfrute de la vida. Sí, esto sí es bien importante, buscar esa parte para que podamos hacer las cosas de una mejor manera. Esto es cuando nosotros tenemos una depresión importante, sí que lo hagamos. Ahora, cuando nosotros tenemos una depresión leve, por ejemplo, en el caso del duelo que lo hemos platicado, buscar también alternativas o actividades físicas que nos puedan ayudar, como caminar, hacer ejercicio, leer un libro, buscar cosas que nos motiven y que sean satisfactorias para nosotros. ¿Sí? Que busquemos cosas que nos pueden ayudar a determinar o a sacar ese estrés o esa situación que me está causando angustia. Pero cuando es una depresión leve, cuando estemos, o igual, si tenemos una depresión un poquito más complicada, pero cuando es un poco más profunda, digamos, busquemos ayuda del psicólogo o del psiquiatra o de ambos, ¿sí? Si es una depresión que yo siento que puedo manejar, bueno, pues hago ejercicio, camino, trato de encontrar disfrute, leer un libro, buscar algo que nos llene, algo que me llene. ¿Sí? Esa es la parte importante para el manejo de la depresión. Busquemos esas partes para poderlo subsanar y salir adelante. Malena Ríos, bienvenida, buenas noches. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que es la depresión. Yo de verdad les invito a que busquen ayuda psicológica. De verdad que muchas veces pensamos que es un gasto infructuoso, que no vale la pena, pero de verdad, cuando estemos en unas situaciones patológicas o de manera que no nos permite el disfrute de la vida, entonces busquemos ayuda, por favor, para que podamos hacer las cosas de la mejor manera y disfrutemos de esto, ¿no? Yo les quisiera compartir una frase que encontré que me gustó mucho y se las voy a compartir. A veces se ve todo muy negro, pero la vida sigue teniendo los mismos colores, aunque te empeñes en no ver. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que nosotros podemos ver el panorama muy negro, de verdad, pero la vida sigue, la vida tiene muchos matices, tenemos gente a nuestro alrededor que nos quiere o que queremos, tenemos gente
que está ahí para apoyarnos, que está la gente para apoyar a la persona. Y también, por favor, cuando tengan un paciente depresivo, atiéndanlo, ¿sí? Yo les voy a compartir por último el caso de un paciente que tuve hace unos años también. Trajeron a una chica adolescente, 16, 17 años aproximadamente, a la consulta y venía de verdad muy mal, muy mal, de hecho ya con intento de suicidio, bastante deprimida, y de hecho la trajeron con engaños, honestamente. Iban a visitar a una amiga y ustedes veían que ya tenía aquí las heridas de que se quería suicidar, de que ya lo había intentado. Y la familia la traía como si nada, una depresión muy profunda, de verdad. Entonces yo le comenté a ella, le dije, niña, tienes que ir al médico. De hecho, ella, les pregunté qué servicio tenían seguro social. Hay una clínica del Seguro Social que atiende psiquiatría, quien me interesa es la clínica 10 que está aquí en Villa de Cortés, que tiene servicio de psiquiatría. Entonces, ellas tenían servicio de Seguro Social y pues bueno, adelante, la llevaron. Para esto ella no quería, se escapó saliendo aquí de la terapia, se escapó, la fueron a buscar, pero afortunadamente la encontraron y la llevaron a psiquiatría al hospital. A veces tenemos que tomar situaciones muy extremas y hacer cosas extremas, pero tenemos que salvaguardar la integridad de nuestro paciente o de nuestro familiar. Entonces, sí es importante que hagamos las cosas de la mejor manera, que busquemos esa parte de hacer las cosas, ¿sí? De ayudarnos. A ver, nos comentan aquí, ahorita en este clima me siento deprimida, ansiosa, miedosa. Yo te preguntaría, ¿a qué le temes? ¿Por qué el clima? Ahorita también, ahorita que comenta Malena esto, mucha gente le deprime la Navidad, ya vamos a llegar a la Navidad, ¿estamos de acuerdo? Mucha gente le entra la depresión y de hecho puede haber más suicidios. Yo esperaría, Malena, que me dijeras qué es lo que te recuerda, si puedes, este clima, ¿sí? ¿Qué es lo que temes? Si eso es de toda la vida o si nada más es ahorita en esta época, porque también es importante. Porque ahorita puede ser también, a muchos nos genera el miedo, porque como estamos con la situación de la pandemia, entonces el frío lo podemos asociar con que a lo mejor nos enfermamos de gripa, o sea, por eso también sería importante que lo analizara. Si quieres contestarnos, si no, piénsalo por favor y contéstate tú. ¿Qué es lo que me genera este clima? Porque yo también se los cambio, ¿no? A mí el clima así y la lluvia me invita a tomarme un cafecito y a disfrutarlo. A ver si Malena nos quieres contestar. Ahora, si no, contéstate tú. Les comentaba, en Navidad, por ejemplo, mucha gente empieza a sentir cierto grado de depresión, se ponen tristes. ¿Por qué? Porque evocan cosas que han pasado, ¿sí? Que ya no tenemos la familia que tuvimos, no tenemos la infancia, porque nos acordamos que nuestra infancia era diferente. Y aquí, ahorita, en este año, justamente, la Navidad va a ser muy diferente también, ¿no? Y también puede generar depresión, porque si el año pasado nos reunimos con una familia que éramos 10 familias, por ejemplo, en este año a lo mejor me la voy a pasar nada más con mi esposo y mi hija, o mi mamá y mi hermano. ¿Por qué? Porque somos los que vivimos en este momento, ¿no? Mi esposo y mis hijos, si bien nos da. Entonces son ese tipo de cosas que tenemos que ir manejando. Entonces va a ser muy importante que entendamos que esta Navidad va a ser diferente. Entonces la Navidad nos evoca diferentes cosas a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros recordamos la parte de que en mi infancia era juego con los primos, estar con los abuelos, estar viviendo, y que ahora es diferente por la situación de vida y ahorita va a ser más diferente por la pandemia, entonces podemos tener ese tipo de cosas. Entonces, por favor, entendamos esa parte y aprender a vivir las cosas. Ajá, ok. Aquí les recuerdo que hace 9 meses, ok, y todo esto no quiero pensar en la Navidad. Malena, sí lo lamento, recuerdo ya. Pero fíjate que esto es importante.
y para todos. Yo por eso les comentaba, Malena, que esta parte es el hecho de que no es solo para ti, hay que pensar en la Navidad o en los eventos. Mucha gente no quiere pensar también. Y yo diría, ¿por qué no pensar en la Navidad? Fíjense que, perdón, pero voy a entrar en una parte que es bien diferente. Todos tenemos diferentes situaciones, pero también hay que entender que a lo mejor puede ser una motivación para ti, si vemos realmente lo que es el significado de la Navidad, porque la verdad que lo hemos deteriorado, la Navidad la hemos visto como una época de fiesta y de regalos, pero realmente en la Navidad, aunque sabemos que Jesús no nació en esta época, estamos festejando el nacimiento de Jesús. Eso significa Navidad, la natividad. Y a veces también ahorita, Malena, puede ser que digamos, yo no quiero pensar en ella porque a lo mejor yo estoy enojada con Dios, ¿no? No estoy a gusto, estoy enojada con Dios porque es, porque todo esto que he vivido con mi familia, con la pérdida que he tenido, la preocupación de mi hija y muchas situaciones que se nos van a presentar en la vida, pero no perdamos ese enfoque. Estoy enojada y se vale. Yo les digo que Dios aguanta mucho y a veces nos aguanta hasta nuestros reclamos. Entonces, por favor, traten de entender la parte de que, perdón, voy a cambiar mi chip, porque si no, no puedo mover esto. Entonces, por favor, traten también de entender esa parte. Y yo no te digo que a fuerza pienses en la Navidad y que te disfrutes. Tú estás viviendo un proceso doloroso ahorita. Entonces, tienes la pérdida y tienes el dolor y la preocupación, más que dolor, preocupación, porque estás preocupada por tu hija. Pero trata de buscar algo positivo. Acuérdate que cuando vimos, y acuérdense todos cuando vimos la parte del duelo, hay que buscar aquello que tenemos ahorita. No nos enfoquemos tanto en esa tristeza. Yo sé tu dolor, yo sé tu tristeza, pero hay que bajarle un poquito, cambiar un poquito y buscar las zonas de disfrute. Y llegará un tiempo en que recuerdes a tu esposo como aquella parte linda, ¿qué es lo que te dejó? Yo te preguntaría eso y contéstate tú a esa parte. ¿Qué me dejó mi esposo? Que lo pueda recordar yo con alegría y con gusto, ¿no? Esta parte linda de estar compartiendo y de estar haciendo cosas con él, ¿no? Vilario, buenas noches, bienvenida. No sé si tengamos más preguntas o más comentarios abajo porque no los alcanzo a ver, chicos. Perdónenme la vida. Entonces, no sé si, Malena, esto te ayuda en algo y a todos, ¿no? Tratemos de entender y buscar una parte positiva en esto. Y ahorita, por ejemplo, yo sé que a la familia ahorita no la podemos disfrutar tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos separados, a no ser que vivamos lo que les decía con nuestro hijo o con la hija en este caso. Pero si vivimos lejos, no nos vemos como nos veríamos. Ocupen las videollamadas, frecuentes, disfruten de verdad a la familia que tienen a su alrededor ahorita y entendamos las pérdidas que hemos tenido, ¿sí? Busquemos una situación. No sé si Abby tenga alguna pregunta porque no la alcanzo a ver. No sé si me pueden apoyar tantito. Si no, ok, gracias, nada más nos saluda Abby. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención, su asistencia, de verdad, espero que les ayude, que les sirva. Y lo que decía la frase de hace rato, la vida puede parecer negra y de verdad que cuando una persona está deprimida y triste, lo más que le puedan decir no lo va a entender. Y como decía un comercial, la vida es cuestión de enfoques. A veces vemos el vaso medio lleno o medio vacío, eso lo decidimos nosotros. Yo todos los días le doy gracias a Dios, no estoy enojada. Mi esposo era el Santa Claus de cada año, era el que preparaba el nacimiento. Pues en honor a él podrías prepararlo tú esta vez. Si tienes ánimos, ¿eh? Si tienes ánimos, ¿no? Y además es una oportunidad también de hacerlo. Y fíjate, el Santa Claus está padre, ¿no? Saludos, Jocelyn. Gracias por estar con nosotros. Violeta, hola. Entonces, fíjense esta parte. ¿Cómo? Ahorita Malena nos dio la clave, cómo es esto de que la Navidad nos recuerda cosas de nuestro pasado que ahorita nos están ocasionando daño. Yo te pido, Malena, que
por favor, entiendas y veas esa parte de que tu esposo está en un mejor lugar. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y si consideras, prepáralo el nacimiento, si tú gustas, en honor a él. Judith nos dice, yo me he vuelto muy sentimental con esta situación. Yo quiero creer que es de la pandemia o que estamos alejados de la familia, ¿sí? Esto también es muy complicado, pero busquemos la manera de vernos. Griselda, buenas noches desde Argentina. Saludos desde Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Fíjense que esto yo creo que a todos nos ha movido esta parte del sentimiento, la situación que estamos viviendo. Yo les voy a compartir que tengo un grupo, unas amigas que todos los miércoles nos reuníamos, ¿sí? Y desde que empezó la pandemia no nos hemos visto, ¿sí? No nos habíamos visto. Entonces lo que hicimos es hacer un Zoom. Entonces es esa parte de buscar alternativas para estar con la gente. Sí, ya está Judith contestándome de la pandemia, efectivamente. Entonces busca esas alternativas de restar con tu familia, ¿no? Está el teléfono, de verdad. Está el teléfono, hagamos videollamadas, busquemos Zoom y veámoslo como una oportunidad de hacer cosas nuevas, ¿no? Agarremos nuestro teléfono, a ver, vamos a hacer una videollamada. Busquemos esa parte que nos pueda ayudar un poquito. Mafer, buenas noches. Sonia, buenas noches. Elsa nos dice, buenas noches, muchas gracias por la plática que nos ayuda a analizar nuestro comportamiento. A mí también me deprime muchas veces las fiestas decembrinas. Yo diría que más que tu comportamiento o el comportamiento, que analicemos también nuestros sentimientos, ¿no? A ver, ¿esto qué me provoca? ¿Qué me está provocando? ¿Esto por qué lo estoy viviendo? Cuando tengan oportunidad, a mí me gusta mucho esa película de Kung Fu Panda, que dice que hay que buscar el equilibrio en nosotros mismos, ¿no? Véanla cuando tengan oportunidad. Entonces, el equilibrio de nosotros es la paz interior, ¿sí? Entonces, esto es importante. Judith, estoy con mi familia cerca, veo a mis amigos por Zoom, pero todas las noticias, situaciones que me han vuelto muy chillona, ¿sí? Y miedosa y temerosa. Uh-huh. Yo les voy a confesar algo, yo ya no veo noticias, ¿no? Si esa situación me está provocando angustia, pero sí estar atento a qué parte. No veo noticias, no me quiero angustiar en ese sentido. Les soy honesta, yo no me quiero angustiar, pero eso no implica que yo no me cuide, que yo no use mi cubrebocas, que yo no me ponga gel, que yo no haga todo este tipo de rituales que ahora tenemos que aprender a hacer para evitar en la medida de lo posible ser contagiados, porque no sabemos cómo es que nos llega la enfermedad, si es que nos llega a dar. Entonces, cuidémonos, hagamos ese tipo de cosas, y si de verdad te angustian las noticias y a cualquiera nos angustian las noticias, dejemos de verlas. ¿Se acuerdan cuando fue el sismo hace 3 años? La gente estaba muy angustiada y de hecho había las predicciones que va a haber otro sismo y toda esta situación. Entonces, no lo veamos, no lo veamos. Yo me acuerdo que en una de esas estaba, no recuerdo la fecha, pero estaba dando una plática del estrés postraumático que tenía que ver con lo del sismo en no sé qué piso, pero ahí una persona dijo, y de hecho yo lo vi porque lo vi que ese día iba a temblar. Entonces les comento, pues tenemos que cuidarnos porque pero no va a pasar. Nosotros no podemos predecir cuándo va a ser un sismo, no podemos predecir si nos vamos a enfermar o no, pero lo que sí podemos hacer es cuidarnos en la medida de lo posible nosotros, porque también me cuido yo y cuido a mi entorno, cuido a mi familia, cuido a mi entorno, a quien está cerca, ¿sí? Entonces, si te angustia, a cualquiera nos angustian las noticias, no las veamos, de verdad, la parte tan complicada. Pero sí estemos atentos a que veamos en nuestro entorno, dónde vivo, cuáles son las zonas de mayor contagio, ¿para qué? Para que yo tenga cuidado. Esa parte es la que tenemos que cuidar, ¿sí? Malena, muchas gracias a ti por estar con nosotros, por estar conectada con nosotros. Disculpa que a veces no me acuerde de todo, pero sí, chicos y chicas, cuídense mucho ahorita con la pandemia, no arriesguemos nuestra salud.
Si algo de esta situación le está causando angustia o depresión, evitémosla como las noticias, no vivamos en la angustia, vivamos en la precaución y en lugar de estar preocupados, estemos ocupados cuidándonos, cuidando nuestro entorno, haciendo las medidas sanitarias necesarias para estar bien. ¿Sí? Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. A ver, aquí tenemos otra situación. Hace 22 años falleció mi esposo muy joven. Fue difícil entender y en un principio lo que hice fue poner su lugar en Navidad y dejarlo como si estuviera. Ahora ya solo lo menciono y su lugar está ocupado por nuevos integrantes. A lo largo de estos años fue difícil, pero ya lo logré. Efectivamente, es difícil, pero también es importante dejar de hacer las cosas. Ahorita que comenté esto, Judith también tenía un paciente, y creo que ya se los comenté, de que decía la recámara de mi mamá, ¿no? Creo que era la recámara de su mamá. Y su mamá, cuando se fue, su mamá ya tenía más de 6 años, creo que se había ido. Entonces ya no era la recámara de la mamá. Esto es importante. No vamos a desechar las cosas de nuestro familiar o de la persona que se ha ido, pero poco a poco tenemos que ir retomando la vida. Entonces aquí con lo que dice Judith, y a lo mejor es un tip para Malena, ¿no? Fue difícil entender en un momento y además muy joven, o sea, falleció muy joven, entonces entender esa parte, poco a poco la vida va retomando, no es fácil, por supuesto que no es fácil y no tenemos recetas mágicas, pero ir poco a poco haciendo las cosas y esto que les digo, entender nuestros sentimientos. ¿En qué sentido? Mi comportamiento es este, pero ¿qué sentimiento motiva este comportamiento? Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces yo me puedo estar enojada con la vida, pero ¿por qué lo genero? ¿Sí? Cuando inició la pandemia, tenía 2 meses de haber intentado quitarme la vida y 1 mes de haber salido del psiquiátrico. Mi diagnóstico es distemia. Hoy agradezco profundamente la pausa que ha sido la pandemia, pues me ha permitido reconectarme conmigo y con mis seres queridos. Hoy me siento muy amada y he conectado con muchas personas que estaban alejadas. En ocasiones las situaciones nos permiten ver todo diferente. Efectivamente, ve qué lección de vida. Y además también hay que ver las cosas como oportunidades, de verdad, aunque a veces nos cuesta el trabajo. Y como les comentaba el otro día, ¿por qué me pasa esto? En lugar de cambiar de decir, ¿por qué tengo esto? ¿Para qué tengo esto? ¿Qué voy a aprender con esto? Aquí Mafer, fíjense, encontró una oportunidad y después de haber intentado quitarse la vida, no es fácil, yo digo que o es muy valiente la persona que hace esto, no lo entiendo. En ese sentido, yo mis respetos y lo entiendo como tal, ¿no? Porque hay que tener mucho valor. O, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, aquí nos conoce Mafer, la pandemia es una oportunidad de hacerlo diferente, así es, de hacer las cosas diferentes. ¿Cuántas no conocíamos la tecnología y ahora lo estamos haciendo a través de tecnología? Entonces, todas las situaciones, así como nos dice Mafer, la pandemia es una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Así también es una oportunidad de aprender a utilizar Zoom, a hacer videollamadas, a reconectarme, a leer, ¿sí? A hacer algo que a uno le guste y le satisfaga. Entonces, esto es bien importante, chicos y chicas, que hagamos algo diferente, que no hagamos un por qué lo estoy viendo, sino para qué. Y hacer las cosas que a nosotros nos gusten para tratar de salir de esta situación que nos tiene deprimidos, buscar lo bueno que tengamos en la vida, ¿no? Ahorita lo que nos comentaban, ¿no? La mesa antes se ponía a su lugar, ahora hay nuevos integrantes de la familia. Y así es, la vida va evolucionando y vamos cambiando. Chicos y chicas, les agradezco de verdad su asistencia, que hayan participado, de verdad. Muchas gracias. Espero les haya ayudado, les haya aportado algo. Gracias, Malena. Gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Dios los bendiga y hasta pronto.